Bienvenidos, buenos días. Comenzamos Medellín Ciudad Saludable en este martes. Desde ya y hasta las 12 del mediodía, líneas telefónicas, redes sociales y correo electrónico. Todo eso está disponible para ustedes, para que opinen, cuenten, consulten. Aprovechen a la doctora Fanny Isabel, la médica de cabecera de este programa, y a los especialistas invitados. Este jueves que viene, en 2 días, jueves 13 de marzo, es el segundo jueves de marzo y esa es la fecha que se ha apropiado, que se ha utilizado para hacer una conmemoración internacional que se llama el Día Mundial del Riñón. Tiene varios objetivos, entre ellos generar estilos de vida saludables, porque hacemos énfasis, y lo haremos hoy en este programa, en la prevención, impulsar las donaciones, generar prevención de las enfermedades renales, hacer detección temprana de estas enfermedades, pedagogía, identificar factores de riesgo. Es decir, esos son algunos de varios, de los muchos objetivos que tiene una jornada como la que conmemoraremos este jueves, Día Mundial del Riñón. Ese es el tema de hoy, el Medellín Ciudad Saludable. Doctora Fanny Isabel, bienvenida, muy buenos días. Hola Felipe, buenos días, bienvenidos a todos los televidentes, los mejores televidentes de Telemedellín, Eso sí, los mejores. De Medellín Ciudad Saludable, que nos acompañan para hablar de un tema vital, como lo dice Felipe. Es el Día Internacional del Riñón y es un día para sensibilizar a toda la comunidad mundial sobre el cuidado de la salud, sobre el cuidado de estos órganos que son vitales, son los encargados de filtrar y de hacer como toda la limpieza de nuestra sangre en el organismo. Entonces, por eso se le quiso dedicar este día, sensibilizar y reflexionar sobre los cuidados y también estar tienen muy presente las cifras tan alarmantes que han ido incrementando sobre insuficiencia renal, que es una enfermedad que produce un deterioro progresivo, lento de la función de los riñones y que normalmente es secundaria al mal control de la diabetes y de la hipertensión arterial. Las cifras son escandalosas, sí, doctora Fanny Isabel, y bastante preocupantes. Mire, no vamos a dar muchas, pero algunas. La Organización Mundial de la Salud calcula que, además de todos los pacientes ya diagnosticados con enfermedades renales, 1 de cada 10 adultos en el mundo podría estar padeciendo una enfermedad renal y no sabe. Exacto. Bueno, esto juega con el tema de los signos y los síntomas, que a veces son muy silenciosos, y cuando se descubre el daño ya va en una pérdida de la función del 60, el 70%. Sí. Y hay una cifra bien interesante de la Asociación Colombiana de Nefrología que indica que el 60% de los pacientes que tienen alguna de esta condición o alguna de esta enfermedad o que pierden la función de los riñones son por causas de diabetes o hipertensión. Y ahí vamos a uno de los puntos más importantes del programa de hoy. Hemos hablado de ellas como enfermedades crónicas que se pueden revertir, que se pueden prevenir. Aquí, en este asunto, en el desarrollo de este programa, es fundamental la prevención, porque son 2 enfermedades asociadas altamente con este padecimiento que se pueden prevenir con estilos de vida saludables. Por eso hoy, repito, reitero y insisto muchísimo en eso, vamos a tocar el tema de la prevención, porque nos podemos salvar de esa condición si hacemos prevención. Exacto, porque hay que cuidar nuestros riñones. Resulta que eso es el órgano que, como lo decía ahora, filtra aproximadamente 200 litros de sangre todos los días. Ellos trabajan 24 horas al día, producen aproximadamente hasta 2 litros de orina, que son es por donde se eliminan todos los tóxicos que se producen por los alimentos que consumimos, por los medicamentos que consumimos y por todas las otras, el metabolismo celular que se da en nuestro organismo. Ahí nos damos cuenta entonces que si ellos fallan, entonces empezaríamos a intoxicarnos, ¿cierto? Empezaría a quedarse todas esas sustancias de desecho en nuestro organismo. Entonces, al no tener un adecuado cuidado, una adecuada prevención de estas enfermedades que mencionamos, la diabetes, unos niveles adecuados de la glicemia, el azúcar en la sangre, un control adecuado de la presión, ir con una periodicidad donde el médico a las tomas de presión arterial y hacerse los exámenes que generalmente se hacen de control, podemos llegar a tener una insuficiencia renal crónica que inicialmente, como lo decías tú, no tiene ninguna sintomatología, que cuando ya se empieza a manifestar el 70% del riñón se puede haber perdido y ya se empieza a presentar edema, o sea, hinchazón, cansancio, fatiga, calambres, en fin, una serie de síntomas y lo más triste es que el daño al riñón es irreversible, por eso se llega a tratamientos que son de muy alto costo. El peor de todos es el costo de la vida. Voy a utilizar el polo contrario para hablar de prevención y les voy a dar la fórmula precisa, exacta, para que aceleren el daño de los riñones. Alto consumo de sal, de azúcares, de grasas saturadas, de alcohol,
de cigarrillo. Eso no falla. Si usted quiere acabar con sus riñones y acelerar el deterioro del riñón, pues trabaje de esa manera y verá que pronto tendrá problemas e insuficiencia renal. Bueno, no sé si en todos los casos. Ahorita nuestro especialista, que es el que sabe, nos indicará si sí es por ahí o no es por ahí. Lo digo es simplemente para empezar a tocar unos tips, unos elementos que podemos valorar y que son importantes a la hora de la prevención. Hay una preocupación en Colombia y en el mundo, doctora Fanny Isabel, por los altos costos económicos, el alto impacto económico que tienen las enfermedades de los riñones, es decir, todos los temas relacionados con insuficiencia renal. El asunto es que el pronóstico muy bueno, no es bueno. Si, dice la Organización Mundial de la Salud, seguimos de esta manera, en 10 años vamos a duplicar la cantidad de casos y la presencia. Y se nos va a convertir este asunto, pensando en el tema económico, en un impacto mucho más alto. Se calculará que si seguimos así, en 10 años, hablando de enfermedades de alto costo, estas marcarán y costarán el 64% de todos los costos, es decir, 64% de impacto sobre los costos totales de las enfermedades de alto impacto, de alto costo. Las implicaciones económicas de este asunto para los sistemas de salud son bien complejas. Ahí se plantean unos retos bien importantes. Claro, Felipe, además para las familias, para los mismos pacientes, un tratamiento, por ejemplo, es la hemodiálisis. Es un procedimiento que el paciente debe asistir a una institución de salud por lo menos 3 veces a la semana. Entonces, esto implica un deterioro en la calidad de vida muy importante, además de todos los costos para el sistema de salud. El otro tratamiento, que sería pues como el definitivo, es el trasplante renal. Entonces, sabemos que no hay casi donantes, que fuera de eso, una vez hecho el trasplante renal, sostenerlo y todos los medicamentos que ayudan a que no se haga el rechazo también son de muy alto costo. Definitivamente el mejor tratamiento es la prevención, como tú lo dijiste, mencionando todo, controlando todos esos factores de riesgo que mencionaste. Yo le agregaría adicional la obesidad. La obesidad y el sedentarismo. La obesidad sabemos que predispone a la diabetes, predispone a la presión alta, predispone también a todas las enfermedades cardiovasculares que al final terminan deteriorando el riñón. Diabetes e hipertensión, 2 puertas de entrada grandísimas, gigantes, importantes para este tema. Hoy en Colombia, dicen las cifras, hay unas 20.000 personas en terapia de reemplazo, tenemos 25.000 pacientes en terapia de diálisis y 3.000 personas trasplantadas. Como es una costumbre, veamos el informe que preparamos para ustedes y en él pues, tomamos en cuenta muchos de estos elementos que hablamos en la introducción. Los riñones son 2 órganos vitales en forma de frijol que mantienen la sangre limpia y químicamente equilibrada. Estos eliminan los desechos y el agua en exceso para convertirla en orina que fluye hacia la vejiga a través de unos conductos llamados uréteres. Si no se realizara este proceso, los residuos se acumularían en la sangre y dañarían el cuerpo. Llevar a cabo este procedimiento de remoción de desechos se hace posible gracias a las nefronas, las cuales a su vez contienen glomérulos que son pequeños vasos sanguíneos o capilares que están entrelazados con un tubo minúsculo que recolecta orina llamado túbulo. La mayoría de las enfermedades atacan a las nefronas de una manera lenta y silenciosa, ocasionando que el afectado generalmente note la pérdida de su función renal después de un largo tiempo. Las 2 causas más comunes que disminuyen la eficiencia con la que los riñones filtran la sangre son la diabetes y la presión arterial alta. Cuando la insuficiencia renal se produce de manera gradual y lenta, se genera un problema conocido como enfermedad renal crónica. A la que ocurre rápidamente se le conoce como lesión renal aguda y a la insuficiencia renal total o casi total y permanente se le conoce como enfermedad renal en estado terminal. Las personas con este último tipo deben someterse a diálisis o a un trasplante para seguir con vida. Muchas personas con enfermedad renal en un principio no presentan síntomas, por lo cual es importante estarse realizando chequeos constantes mediante los cuales el médico pueda identificar si padece de este problema y cuál es el tratamiento más adecuado según el tipo y la etapa en la cual se encuentre. Muy bien, ahí veíamos una explicación muy clara, muy precisa de lo que es la insuficiencia renal, cómo se produce y por qué es tan importante la prevención. Las personas que, por ejemplo, tienen también antecedentes de
enfermedades renales en su familia, es importante que también se hagan chequeos periódicos. Aquellas personas que tienen el colesterol o los triglicéridos altos, necesariamente se deben hacer unos controles por lo menos una vez al año. Como lo mencionábamos ahora, quienes fuman, quienes toman licor, quienes no tienen una alimentación balanceada, el exceso de sal, de sodio que está en los embutidos, en los enlatados, también pueden afectar la función del riñón. Las cifras, doctora Fanny Isabel, en televisión pasan y es muy difícil cogerlo, pero es que usted ahora dio un dato que demuestra la importancia del riñón. Usted decía que filtran diariamente 200 litros de sangre, generando unos 2 litros de orina y de desecho a través de ellos. Eso lo que significa es que trabajan muchísimo y que son fundamentales vitales. Por eso hay que cuidarlos. 200 litros de sangre al día están filtrando todos los días los riñones. Tienen un trabajo intenso, permanente, que no descansa 24 horas al día y en una función que es vital para nosotros, para el ser humano, para el organismo. Por eso simplemente hay que cuidarlo. Nuestra salud y nuestra calidad de vida depende de eso. Vamos donde el doctor Villegas, claro, doctora Fanny Isabel. Vamos a saludar. 441-2100-018000-4040-99. Doctor Iván Villegas Gutiérrez. Felipe. Bienvenido, hola, muy buenos días. Doctora. Bienvenido. Es nefrólogo, vino a acompañarnos a conmemorar 2 días antes de la fecha prevista el Día Mundial del Riñón, pero nos quisimos anticipar precisamente para generar pedagogía y trabajar la prevención. Pero el doctor Villegas vino a atenderlos también a ustedes. Si tienen preguntas, dudas, consultas, 441-2100. Esta conmemoración, doctor Villegas, el Día Mundial del Riñón, está aportando a generar conciencia, a enfatizar el tema de la prevención. ¿Realmente está logrando el objetivo la conmemoración mundial? Yo diría que sí. Lentamente se está haciendo el trabajo. Esta conmemoración lleva 6 años. Es de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de la agencia que reúne las sociedades de cada país encargadas del riñón, y se celebra en marzo. Este año va a estar dedicada al envejecimiento, riñón y envejecimiento. Tenemos una población en constante crecimiento. Colombia es un país ya desarrollado en cuanto a sobrevida. Claro. Aquí las personas están pasando de 80, 90 años. Ya el de 80 tiene una sobrevida importante, 10, 15 años. El de 90, bueno, eso mi Dios solo es el único que sabe, pero lo que es cierto es que ya uno no se asusta en una consulta cuando llegan personas de edad. Por eso queremos hacer mucho énfasis en riñón y envejecimiento este año. Pero déjeme preguntarle algo antes de saludar a nuestra primera televidente que ya está ahí. Esto decía la doctora Fanny Isabel, es que son los mejores. Empieza el programa y ellos empiezan a consultar y a llamar. Eso nos alegra mucho. El envejecimiento está asociado con el deterioro del riñón, esa trabajadera diaria, eso se tiene que ir desgastando poco a poco. Es decir, es normal que con el paso de los años los riñones vayan perdiendo su capacidad de trabajar, de funcionar. Felipe, uno es joven hasta los 20 años. Ay, por Dios. Yo también tuve 20 ya años. Ya nos dejó listos. Yo tengo un hijo de 20 años, están muy jóvenes, pero de ahí para abajo jóvenes, de ahí para arriba se empieza todo a degenerar lentamente. Se calcula que una persona va perdiendo aproximadamente 0.4 mililitros, bueno, una medida, 0.4% de funcionamiento del riñón por año. Por año. Quiere decir que en 10 años usted puede perder el 4%, 3%, 2% en 10 años. Y en 40, es decir, una persona tiene 20 años, cuando tenga 90 años ha perdido perfectamente 30, 40% del riñón en una forma normal. No o sea, que una persona que tenga 90 años y tenga 50% de funcionamiento del riñón, está muy bien. Excelente, claro. Una persona esa está muy bien. Está muy sano. Y eso es fundamental, saber eso. Pero esta prevención es una ciencia nueva en los últimos 10 años. Queremos pasar a una forma activa de estar viendo los casos. Como decían los chinos, el mal médico es aquel que trata la enfermedad, pero el buen médico es aquel que la previene antes de que se dé. Entonces lo que tenemos que hacer es dejar de tratar enfermedades que son muy costosas, afectan mucho, ustedes ya lo dijeron, ustedes dos, la doctora Fanny
y Felipe hicieron una excelente introducción en que ya me quitaron lo que yo iba a hablar, ¿no? Sobre todo. Doctor, démosle paso entonces a nuestros televidentes. Está Elda Álvarez llamándonos de San Javier. Hola Elda, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, muchas gracias. Ay, doctora. Cuénteme. Sí, doctora. Yo quería preguntarle si cuando uno se aguanta las ganas de orinar, ¿puede afectar el riñón? Muy bien, doña Elda, muchas gracias por su pregunta. Es algo común y normal en los pacientes, ¿cierto, doctor? Que nos pregunten eso. Muy común. Se dice que toda mujer va a tener una infección urinaria en toda su vida, o sea, lo que llaman una cistitis. Infecciones que en el 99% de los casos son no complicadas y no van a dañar el riñón. No orinar no es bueno y no aguantarse, pues no es bueno. Entonces una mujer, digo esto porque los hombres es menos común las infecciones urinarias. Y las mujeres es muy común que tengan esa dificultad, entonces incluso a veces se ponen mucha ropa y ustedes decían vejiga de monja, y eso era porque a las monjas les daba mucha dificultad quitarse tantos hábitos, y entonces las vejigas les crecen mucho y aguantaban mucho para orinar. Pero no es una medida saludable. Las mujeres tienen que orinar cumplidamente, cuando orinen, orinar del todo. Siempre después de tener relaciones sexuales, todas las mujeres tienen que levantarse y orinar bien. Y tienen que, cuando vayan a defecar, tienen que limpiarse hacia atrás, nunca se limpian hacia adelante, porque las bacterias que hay en el ano pueden ir a la vagina, a lo introito, a todo eso, y subir por la uretra y llegar a la vejiga e infectar a las mujeres. Es una causa muy común. Entonces, y cuando orinen y terminen de orinar, hagan fuerza y hagan otro esfuercito. Que salga todo. Estos son medidas de higiene urinaria que son muy adecuadas. Medidas muy básicas, muy elementales, pero no, muy de resto eso no le va a dañar el riñón, no. Doctor, bueno, ahora sí hablemos de cuáles son las causas más comunes del verdadero daño en el riñón, de la insuficiencia renal. El problema del riñón es que es como un iceberg. Las enfermedades renales que se detectan, que son obvias, son las que están afuera, ¿sí? Un poquitico, ¿yo dónde debo mirar? A esa cámara que tiene el bombillito prendido, doctor. Entonces, ahí está. Entonces, las enfermedades que se reconocen son muy poquitas, pero de ahí para abajo las que están escondidas son millones. Entonces, queremos enfocarnos y buscar las personas que no saben que están enfermas de riñón, pero que pueden estarlo. Y uno tiene que enfocarse en las principales posibilidades, ustedes ya las mencionaron. Pacientes con diabetes y pacientes con hipertensión arterial. ¿Cuántos diabéticos hay en Colombia? 5% de la población, perfectamente, 2 millones de diabéticos. ¿Cuántos pacientes con hipertensión arterial puede haber en Colombia? 8 millones de personas. Estamos hablando, y muchos diabéticos son hipertensos. No quiere decir que a todo diabético, a todo hipertenso le vaya a dañar el riñón, son muy poquitos. Pero hay que empezar a buscar, porque son en estos pacientes los principales en los cuales se puede detectar enfermedades del riñón. Causas de daño del riñón. Hay muchas otras que no le voy a mencionar porque son ya temas médicos que saldrían de lo que queremos mostrar en este programa, que es prevención. Le voy a recordar a los televidentes todos los mecanismos de participación en Medellín Ciudad Saludable. Líneas telefónicas aparecen en este momento en pantalla, 441-2100 y 018-041-4099. Redes sociales, en Twitter, @saludmedellín, en Facebook, Secretaría de Salud Medellín. Y hay un correo electrónico habilitado también para ustedes, que es medellínsaludable@telemedellín.tv. Y hoy, doctora Fanny Isabel, los ciudadanos preguntan en el programa. También preguntan. Tenemos la primera pregunta de ciudadano, vamos a escucharla. Buenos días, mi nombre es Dilson Puerta y quiero saber cómo sé si tengo un problema en los riñones. Gracias, Dilson. Pregunta, doctor Villegas Dilson, ¿cómo sabe él qué hace para enterarse si tiene algún problema en los riñones? Y es un buen punto porque decíamos que estos síntomas, que estos signos a veces son ahí soterrados, difíciles de identificar. Colombia es un país que en mi concepto ha mejorado mucho en la salud. Los médicos nos quejamos y todo el mundo se queja y que las EPS están demoradas y todas están malas.
pero cuando yo estudié medicina, no había estas prevenciones, no había esta posibilidad. Hoy en día todo el mundo tiene derecho a ir donde un médico aquí en Colombia. Ahora, ¿cuántas personas recibe uno que lleguen a decir, doctor, vengo porque no tengo nada, ¿por qué no me revisa? No son muchas. Entonces no hay que esperar a que le dé a uno nada. La mejor prevención es ir por lo menos una vez al año donde el médico. El médico lo primero que va a hacer es hacerle un buen interrogatorio, le preguntará a usted quién es, cómo es, todo, y después le enviará unos exámenes de laboratorio. Entre esos exámenes hay que hacer, específicos para el riñón, un examen de la sangre que se llama creatinina. Y otro examen que aquí en Medellín lo llamamos citoquímico de orina, en otras partes lo llaman uroanálisis o parcial de orina. Y el médico general, no tiene que ser un especialista, va a detectar si hay presencia de sangre, presencia de proteína en la orina, o si la presión de ese paciente está alta, o si es diabético, o si el azúcar está alta. Entonces, arrancando con eso, puede detectar si hay algún daño del riñón. Perfecto, doctor. Tenemos nuevamente televidente Diana Tuber, que está en Santo Domingo. Bienvenida, Diana. Diana, te escuchamos. Hola, Diana. Sí, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Mira, mi pregunta es la siguiente. Yo tengo un bebé de 11 meses. Él sufre de ectasia renal bilateral. Se la descubrieron desde que yo tenía 7 meses de embarazo. Desde que nació hasta ahorita, a los 11 meses, la dilatación le ha aumentado. No se le quita. Mi pregunta es, ¿yo qué puedo hacer para evitar que le crezca? O si en algún momento algún alimento le hace daño. O si esto puede empeorar o es una enfermedad simple que con el tiempo se quita. Diana, una pregunta. ¿Nos repites el diagnóstico del bebé, que no lo escuchamos bien? Ectasia renal bilateral. Perfecto, ahora sí lo escuchamos muy bien. Muchas gracias por tu pregunta. Gracias, Diana. Doctor Villegas, en un paciente que es un bebé de 11 meses. De 11 mesecitos. 11 meses. Diana, yo le recomiendo, esto es una cuestión que debe ser tratada con el especialista de riñón en niños, son nefropediatras. Espero que en la EPS que usted está tenga un nefropediatra, porque hay muchas variables que hay que seguir específicamente en el caso de su hijo, y que no sería adecuado que yo en un programa de televisión le pueda contestar cuál es el riesgo, porque la puede orientar mal, y pienso que hay muchas variables de tipo médico y de medición de exámenes y ecografías, etcétera, que hay que medirlas para saber cómo está su hijo. Perfecto, doctor. Hablando, por cierto, de la especialidad, ustedes los nefrólogos tratan estrictamente todas las enfermedades del riñón. También existen los urólogos que tratan las vías urinarias. ¿Podemos darle una pequeña explicación a los televidentes sobre las diferencias de estas especialidades? La nefrología es una rama ante todo médica. Médica quiere decir que nosotros no somos invasivos, nosotros las operaciones que hacemos son mínimas y tratamos de, con todas estas medidas, con manejo de drogas, con medidas saludables, de tratar los riñones. Los urólogos son muy necesarios, pero ante todo son cirujanos, tratan de resolver todo con cirugía, con cuchilla. Entonces, les voy a explicar a grosso modo, y espero que nadie se moleste con esto, pero nosotros los nefrólogos trabajamos en el acueducto, trabajamos en todos los procesos que tienen que ver con la buena producción del agua, la limpieza, que no esté contaminada ni nada, y los urólogos trabajan más en el alcantarillado, trabajan más en las vías de excreción, en que no esté obstruido y en evitar todo esto, en que se haga. Son absolutamente necesarias las dos especialidades. La nefrología se desarrolló apenas desde los años 60, es una especialidad relativamente nueva, pero nosotros tenemos que ver más con los procesos de formación adecuada de la orina, con toda la basura que debe excretar, pero los riñones, además de esa excreción, tienen muchas funciones. Los riñones regulan la presión arterial, manejan la sal, son órganos endocrinos, manejan el calcio, el fósforo, los huesos, manejan la anemia porque también producen sangre. Entonces hay una cantidad de cosas que se le han descubierto a los riñones en los últimos años y que nosotros los nefrólogos también manejamos. Entonces son especialidades necesarias todas.
un nefrólogo tiene que estudiar una especialidad que se llama medicina interna, o sea, es internista. Y después de eso, tiene que hacer aquí en Colombia 2 años más de una subespecialidad que se llama nefrología. Pero el símil quedó perfecto para Exacto. entender cuál es la función y la No, misión pero de que cada no se una de vayan las a molestar los especialidades. urólogos, porque es que ellos hacen cosas muy necesarias, hombre. Por supuesto. Alejandra Casas está en Bello. Alejandra, buenos días. Muy buenos días, para felicitarlos por el programa. Gracias, Alejandra. Le hace una pregunta al médico. Lo que pasa es que yo soy diabética y yo no, o sea, yo tomo la pastilla metformina pues 2 veces al día, por la mañana y por la noche. Pero mi pregunta es, yo no orino, o sea, por ahí una sola vez al día y ya. Pero a mí no me duelen los riñones, a mí no me duele nada, ni me hinchan las piernas, ya. Pues, y tampoco retengo orina. Muy bien. ¿Y no te ha traído ninguna complicación? ¿No has necesitado consultar por eso? No. Ah, no, la médica me dice que normal. Pues los exámenes me salen bien. Y la pregunta, así yo tomé bastante agua, no elimino. En el día por ahí una sola vez y ya. Vale, Alejandra. Muy bien, Muchas Alejandra. gracias. Gracias, doctor a ti. Villegas. En este caso. Alejandra, muy interesante su caso y para muchos televidentes. Lo que uno orina depende de lo que uno toma, pero hay muchas formas de excretar agua. Por la materia fecal, un poquito, por el sudor, otro, hay gente que suda mucho, y todo depende de lo que uno tome y de la actividad y el ejercicio que uno tenga y del metabolismo que se haga. Una persona adulta, normal, entre 50 y 80 kilos, debe orinar aproximadamente entre 600 centímetros, o sea, un poquito más de medio litro al día, en 24 horas, y hasta unos 4 litros, es muy adecuado. O sea que es muy variable. Si una persona no orinara, esa agua se acumularía en el cuerpo y la persona se hincharía, le daría una cosa que llaman edemas. O sea que si usted no se está hinchando y está muy sana, es diabética, lo que sea, no tiene ningún problema, simplemente está botando el agua por otra parte o está tomando muy poquita, pero su cuerpo está funcionando perfectamente. El riñón es tan bueno y tan exacto y tan agradecido, es una máquina con una eficiencia del 99.5%, o sea, mejor que muchas máquinas industriales que no han sido igualadas por las máquinas humanas, de la ciencia. El riñón es capaz de retener agua cuando usted está en un desierto, pero si usted se pone a tomar cerveza un fin de semana, usted mantiene en el baño, porque eso no lo necesita su cuerpo. Entonces el riñón es una perfecta máquina. Muy bien, doctor. Esta conversación está muy interesante. Vamos a un pequeño corte institucional. Seguimos hablando con el doctor Villegas a propósito del Día Internacional del Riñón. Hablábamos de la justicia injusta. Esa es una contradicción difícil, eso es más bien como imposible, ¿no? Una Total. cosa, pues ahí, una contradicción. Pero venga, habrá tiempo de preguntar sobre la justicia espectáculo, politización de la justicia, reforma a la justicia, es decir, y todo lo que viene, el enrarecimiento general de la justicia. ¿Hay tiempo para preguntar de eso o no? Sí, claro. Sí. De todo podemos Entonces, hablar un poco. en la próxima emisión podemos seguir con el tema. Con el mayor de los gustos. Vale, doctor Grisales. Operación Ciudad de Telemedellín, próxima emisión, la justicia espectáculo. Aquí te ves. Yo soy tecnólogo, seguir pues con mi carrera que pienso pues estudiar arquitectura. No solamente que en unas zonas pues haya violencia y en otras zonas no haya violencia, ¿no? Es como básicamente pues generar pues en la ciudad una misma cultura, pues todos tenemos que aportar un granito de arena para poder transformar la ciudad entre todos. Desperté
fin puedo llamar hogar. Hoy me siento protegido, hoy me siento acompañado. Estas paredes son mi hogar, lo que siempre había soñado. Y al abrir la puerta, hermoso despertar. Y ya tenemos algo nuestro, ya tenemos un nuevo hogar. Y al abrir la puerta, hermoso despertar. Y ya cumplimos nuestro sueño, nuestro nuevo hogar. Si el sol sale es para calentarme, y si la lluvia cae tengo refugio en mi hogar. Si el viento sopla fuerte es para refrescarme, y si la noche llega, tengo refugio en mi hogar. ISBIMED, tus sueños ya tienen dónde vivir. Medellín, todos por la vida. El jueves es el Día Mundial del Riñón. En Medellín Ciudad Saludable nos anticipamos a la conmemoración y hoy martes trabajamos el tema con el doctor Villegas. Sigan llamando 441-2100. En Facebook publicamos hoy los sitios y la agenda, el cronograma de las unidades móviles de salud. Esta programación que tengo aquí es son las unidades móviles de vacunación, la 1 y la 2. La 1 está hoy, mañana y el jueves en Moscú, en el Jardín Infantil Gotas de Amor, y la unidad de vacunación, la móvil número 2, en Villa Lilian. Y revisemos dónde estará esta semana la multitemática. Mañana, bueno, hoy, mañana y el jueves está en Castilla, en la institución educativa Maestro Arenas Betancourt, y la unidad móvil sexual de salud sexual y reproductiva y salud mental está el mantenimiento. Esa regresará seguramente la próxima semana, doctora Fanny Isabel. Muchas gracias por esa información, Felipe. Cuando usted dice sigan llamando, ellos muy juiciosos cumplen. Karen Serna está desde Itagüí. Buenos días, Karen. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Yo ya me volví pues fiel televidente de ustedes, ¿no? Qué dicha, qué bueno, Karen, eso nos alegra mucho. Sí, una pequeña consultica pues para el doctor. Claro que sí. Mi mamá tiene cálculos en los riñones, ¿cierto? Hace 2 años, arrojó 2. Y ella pues viene con un disminuyendo de peso, muy enferma, le duele mucho la cintura, entonces nos preocupa una pues insuficiencia renal. Entonces, ¿qué nos diría el doctor respecto a eso? Muy bien, Karen, muchas gracias por llamar y también es una de las consultas frecuentes. Karen, esté tranquila. Los cálculos renales, yo calculo que en Medellín puede haber 4 millones de habitantes en el área metropolitana, 200.000 personas que tienen cálculos renales. De esas 200.000, 100.000 van a seguir presentando cálculos y 100.000 solo presentaron un cálculo. O sea, es una locura, 5% de la gente puede tener eso. Pero la pérdida de peso y la insuficiencia renal no son causas ni consecuencias usuales de los cálculos renales. Los cálculos renales sí dan dolores, sobre todo cuando se mueven dentro del riñón y se están excretando, se tratan de ir y pueden tapar la vía urinaria. Pero los cálculos renales usualmente no dañan el riñón. Hay casos en que sí, hay casos muy severos. Hay unos cálculos que se forman dentro del riñón gigantes, que son como una hoja, exactamente en la configuración que tiene el riñón. Se llaman coraliformes. A veces hay que sacar el riñón enterito. Y si a uno le sacan el riñón, pues queda con otro riñón, ¿no? Pero hay gente que obviamente ha entrado a diálisis y que ha perdido los riñones por tener cálculos. Pero lo común, 99% de la gente no va a llegar a falla renal terminal ni a diálisis porque tenga cálculos renales. Pueden causar dolores, pero no pérdida de peso. Así que su mamá, si tiene eso, debe consultar al médico para que le busquen por qué está perdiendo peso. Doctor Villegas, ¿uno con un riñón se puede defender o la pérdida total o parcial de uno de los riñones ya afecta considerablemente el proceso de filtración de la sangre? Yo le hago una pregunta, Felipe. ¿Usted sabe si tiene 2 riñones o no? Suponemos no. No, nunca. Bueno, usted se la hace y puede que tenga un solo riñón. Y no hay ningún problema. Así se muere viejito. ¿Y sabe por qué se dan cuenta? Porque le tienen que dar una autopsia para allá, lo mató un carro a los 90 años, y entonces van y lo abren, porque es cuestión obligatoria.
y ahí han encontrado que 1 de cada 500 personas tiene un solo riñón. 1 de cada 500, es un porcentaje alto. Pues hombre, imagina, aquí en Medellín hay por ahí 8.000 personas que tienen un riñón y no saben. Y no y tienen así problema. se mueren, tienen hijos, cargan bultos, hacen de todo. Así que, ¿por qué mi Dios nos puso 2? Por algo. Y eso es necesario. Y hemos visto que cuando una persona dona el riñón, en general lo puede donar y le va bien, y hay seguimientos de muchas personas a largo plazo en países donde hacen esos estudios, en que en general les ha ido muy bien. Pero también hemos tenido casos relativamente frecuentes de personas que le sacan un riñón porque el otro tiene un cáncer o tiene un cálculo o algo, y el otro riñón que queda se afecta y empieza lentamente a desarrollar una falla renal, o sea que sí es necesario. Si lo pusieron ahí será por algo, ¿no? Si es vienen mejor dos. tener los dos, sí. Pero en general, estamos hablando en general, no hay ningún problema y la gente se defiende con un solo riñón. Bueno, doctor, pero cuando hay insuficiencia renal crónica, ahí sí se afecta la función de los riñones, de los dos, porque también es una pregunta de los pacientes en la consulta. Tengo insuficiencia renal, ¿cuál de los riñones está afectado? Sí. Entonces es como para hablar un poco de la enfermedad, contar por qué es tan grave y que finalmente sí afecta la función en general. Doctora Fanny, imagínese unos organitos tan chiquitos como una pera, partidos en 2. Una pera. Y que por ahí pase toda la sangre de todo el cuerpo del ser humano cada 5 minutos. Y eso es un retén donde le hacen bajar a todos los glóbulos rojos, a todo lo que hay en la sangre, y la revisan y dicen, esto sirve, esto no sirve, esto se va para allá, esto se queda aquí. Con una eficiencia magnífica y con mucho trabajo, eso demanda mucha energía. El riñón por peso, como órgano, es aquel que tiene más sangre, más que el cerebro, más que todos los otros, y nuevamente con mucha eficiencia. Entonces, todo lo que pasa en el cuerpo afecta a los riñones, y todo lo que pasa en los riñones afecta al cuerpo. O sea, es una unidad. El ser humano es holístico. O sea, eso quiere decir que no se puede ver, que usted los ojos del oftalmólogo, no, todos deberíamos saber de todo. Pero como eso es imposible y como médico es imposible, cuando los riñones se dañan, las principales manifestaciones, al principio no se ven nada. No se ven nada. Usted puede estar muy avanzada en su enfermedad y no sentir absolutamente nada. Y solo en estadios terminales de la enfermedad o muy avanzados, usted se puede empezar a hinchar, puede empezar a tener náuseas y vómito, puede tener dolor de cabeza porque le sube la presión, se puede poner pálido, puede tener malestar, falta de fuerza, que todo eso serían manifestaciones de una enfermedad renal. Me gusta como cuenta la historia el doctor Cierto, Villegas, es sí. bien pedagógico y entretenido. Veamos otra pregunta de ciudadano. Yo soy Nubia Giraldo y quiero saber si el alcohol y la gaseosa le hacen daño a los riñones. Muchas gracias, Nubia. Entonces dice, alcohol y gaseosa hacen daño a los riñones, porque igual también son líquidos, entonces podríamos pensar... No hay ninguna evidencia científica que el alcohol y la gaseosa afecten los riñones, así que adelante. Pero igual, una buena hidratación sí es es muy buena. importante. Vea, doctora, imagine que hace unos años en una revista médica muy famosa que se llama Lancet, que es de Gran Bretaña, les dio por investigar que si la gente tomaba mucho líquido protegía o no más los riñones. Como no crean que las creencias son solo en Colombia, eso lo hay en todo el mundo, y en Gran Bretaña, que son muy desarrollados, también está esa creencia que si toman más líquido les va mejor. También tienen mitos. ¿Y sabe qué encontraron con ese mito? Que era verdad. Parece que tomar más líquido, pero tampoco más de 4 litros al día, me refiero al líquido del café, el líquido de la sopa, los tintos, las gaseosas, los jugos, todo adecuado de 1,5 a 4 litros, hace que los riñones sí tengan un poquito más de facilidad en el trabajo. O sea que sí es mejor tomar un poquito más que no tomar líquido. Si me ponen a escoger entre las dos, es preferible mejor que tomar Tomar líquido. Pero ahora no es que todo el mundo le ponga a tomar líquido
y hay gente muy chocante, que eso van a hablar con uno a una entrevista, a una consulta médica, y son tomando líquido a toda hora, de todas las señoras. Eso van de uniforme, de deporte, y son hablando con uno y con un tarrito. Eso pues se vuelve ya muy chocante, muy aburrido. Bueno, doctor, pero indirectamente, la gaseosa que tiene tanto azúcar y el licor no son buenos ni para la hipertensión ni para la diabetes. Indirectamente sí podrían afectar. El licor es muy bueno los fines de semana con unos amigos de vez en cuando y unos poquitos, y sin manejar. Y sin manejar. Pero excesos. de resto, obviamente que eso lleva a que una persona no tenga buenos hábitos de vida saludable. Y los buenos hábitos de vida son buenos para todo el cuerpo, incluidos los riñones, doctor. Y eso lo hemos dicho aquí reiteradamente. Pero venga, hablemos un poquito de algo bien fundamental que nadie me ha hecho la pregunta, la sal. Por el tema de la hipertensión. Hay un problema ahora con la sal y es que todo el mundo es light. Entonces les da por comprar sal light. Pues la tal sal light, 60% es sal. ¿Qué hace una persona cuando tiene sal light? Pues echa más. Echa más. Entonces finalmente está consumiendo más sal que la que debiera consumir. Eso es un desastre. La tal sal light. Ojalá no hubiera saleros. Los saleros se deben quitar de las mesas, se deben erradicar. Y los paisas, que a todo le tenemos que echar caldo Nor y caldo Maggi, a la sopa, al arroz, a todo. Yo creo que hasta las ensaladas, y le echan a las papas, al sudado, porque no sabe bueno. Y eso es un cubo de sal. Entonces, imagínense, todo el mundo miente en lo de la sal. Es que yo no como sal. Yo no como. ¿Usted cuándo ha visto un gordo que diga que come? Todos los gordos aguantan hambre. Todos los que toman trago no toman trago. Y todos los que comen sal, pero es que yo no como nada. Eso es falso. Todos los que han filmado en estudios de investigación, que los han encerrado y que los han mirado, comen más de lo que dicen. La percepción que tenemos los seres humanos es falsa. Lady Gutiérrez en Zamora. Hola, buenos días. Muy buenos días. Bienvenida al programa. Gracias. Mira, lo que pasa es que yo quisiera saber, yo fui trasplantada de riñón hace 3 años y quisiera saber los cuidados especiales que tendría que tener para un mejor funcionamiento de aquel. Gracias, Lady. Lady es una paciente de 21 años, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Lady, pues no. Lady está trasplantada hace 3 años. Yo conocí a la primera persona que trasplantó aquí en Medellín, trabajaba donde yo trabajaba como médico, y como él era el primero y todos los días salía en El Colombiano y en la prensa y en la televisión, un día dejó de tomarse los medicamentos que evitan que el cuerpo rechace el riñón. Y ese señor, después de 17 años de trasplantado, perdió el riñón. ¿Y cuál fue la razón? Que él se creyó muy poderoso, muy famoso, que no tenía que ir a las citas médicas y tomaba mucho trago, y al cuerpo nunca se le olvida nada. Al cuerpo no se le olvida que ese riñón no es suyo. Por lo tanto, el cuerpo no va a desarrollar una tolerancia. Olvídese, el día que usted deje de tomar la droga, ese cuerpo va a rechazar el riñón. Entonces, lo mejor que debe hacer, siga todas las indicaciones que le dan en el grupo de trasplantes al que usted asista, tómese los medicamentos en una forma muy cumplida, hágase todos los exámenes y todas las revisiones, lleve una vida saludable. Eso es lo mejor que le puedo decir. No se crea inmune, no crea que es superior al cuerpo. El cuerpo siempre sabe más de lo que uno sabe. Doctor, pero igual una persona trasplantada, siguiendo todas esas recomendaciones, puede tener una calidad de vida. Excelente. La calidad de vida de los pacientes con trasplante es superior a la calidad de vida de los pacientes que están en diálisis. O sea, si ponemos a escoger qué es lo mejor es que los pacientes que tienen enfermedad renal y llegan a lo que nosotros llamamos una fase 5, que antes se le llamaba fase terminal, o estadio 5. Cuando uno llega a esa fase en que ya requiere diálisis, lo ideal sería que uno se pudiera hacer trasplante de riñón. Desafortunadamente, aquí en la ciudad y en toda Colombia ha habido muchas dificultades para que se logre un buen programa de trasplante renal, y los índices de trasplante de Colombia, que eran muy buenos, eran pésimos. Hace 30 años solo superábamos a Haití y a Bolivia. Después llegamos a ser
tan avanzados casi como Argentina, que tenía los más altos, y Uruguay aquí en América. Y ahora estamos otra vez para abajo. ¿Y qué nos pasó? ¿Por qué elemento hizo cambiar esa curva ascendente que nos había puesto en los primeros lugares? Hombre, esos son temas bastante complejos. Que Pero un tienen asunto mucho que de ver cultura, con, de donación. Eso tiene que ver mucho con organizaciones de las mismas EPS, que pienso que podrían hacer más por organizar. Lo que pasa es que el impacto económico del primer año de trasplante es bastante marcado para estas organizaciones que prestan los servicios de salud, pero después de ahí en adelante pueden disminuir los costos y hacerlos mucho más fácil para todo el país, para todos los que pagamos impuestos. Pero eso ha sido bastante complicado. Pienso que en Colombia eso podría mejorar mucho y podríamos volver a lugares mucho mejores y promover la cultura de donación. Y pues desafortunadamente aquí hay muchas personas que tienen accidentes cerebrovasculares por golpes, por traumas. Sí. Desafortunadamente en la ciudad hay más de 600.000 motocicletas y hay mucho accidente y entonces quedan con el cerebro perdido y muerte cerebral, y hay personas que pueden dar los riñones y muchos otros órganos en donación. Bueno, un llamado también a motivarnos pues para la donación de órganos. Vamos a otro corte institucional y continuamos hablando sobre la importancia de cuidar los riñones. La violencia y aprendí que la vida es bonita por la mañana. Gente como tú sigue recorriendo la ciudad, calle arriba, calle abajo. Este martes 11 de marzo estaremos en el 12 de octubre allá en la Comuna 6 noroccidente de Medellín. Historias, videos, mucho que contar en Gente como tú todos los martes de 2 a 4 de la tarde en directo. Más historias, más personajes en Gente como tú, porque en Telemedellín, aquí te ves. Más gente como tú, más gente como tú, no más indiferencia. La mayor racha invicta a través de los mundiales le pertenece a Brasil, equipo que logró 13 partidos sin perder desde su debut en Suecia 1958 hasta la caída con Hungría en Inglaterra 1966. Los riñones son un par de órganos que quedan en la parte posterior del abdomen y tienen como función filtrar la sangre. Por lo tanto, casi toda la sangre del organismo pasa por estos órganos y lo que hacen los riñones son tratar de sacar estos compuestos tóxicos para expulsarlos en la orina. En el tratamiento de las patologías de los riñones están involucrados varios grupos de médicos. Nosotros los urólogos tenemos relación con las patologías o las enfermedades que tienen que ver con las cirugías del riñón, por ejemplo los cálculos, por ejemplo los tumores. El otro grupo de médicos son los médicos internistas y los médicos nefrólogos, que son los que cuidan el funcionamiento del riñón y que tienen relación directa con las enfermedades como hipertensión y diabetes, que al final pueden llevar a un deterioro de la función del riñón. La insulina se pone en el tejido celular subcutáneo. Cuando hay antecedentes de enfermedad renal en la familia, es muy importante hacer un control o hacer una búsqueda de cuáles tipos de patologías existen en el grupo familiar, porque en algunos individuos puede haber predisposición a desarrollar ese mismo tipo de enfermedades y una falla renal en el futuro. Para prevenir los problemas en los riñones, básicamente los individuos deben tener un estilo de vida saludable, porque los riñones son un órgano absolutamente vascular. Como son vascular y tienen un aporte de sangre tan grande, entonces todas las enfermedades y todas las patologías que afectan la función vascular, como la hipertensión, la diabetes, el fumar y otros malos hábitos, afectan el funcionamiento de los mismos. Por ende, los individuos que tengan mejor salud general, mejores hábitos, probablemente van a tener mucho mejor función renal y van a tener prevención de las patologías de los riñones.
era nuestra sección de los martes, Salud en el Hogar, y quien nos estaba hablando es el doctor Alejandro Carvajal. Es urólogo. ¿Se acuerdan? El doctor Villegas hace un rato nos hizo una distinción y las competencias entre las especialidades involucradas, pues él estaba insistiendo un poco en eso y nos estaba hablando de tratamiento y de los cuidados que hay que tener para prevenir enfermedades renales. Estamos ya en el último bloque y hay muchas preguntas. Sí, señor. Tenemos una pregunta interna, doctor Villegas. Doña Trinidad sufre cáncer de seno. En este momento se encuentra en tratamiento con quimioterapia. Ella quiere saber si ella podría llegar a ser donante de riñón. Bueno, que ella pudiera llegar a ser, pudiera, pero tenían que pasar muchos años y estar uno seguro que el cáncer quedó curado, pero realmente no es una buena opción. Una persona que tenga cáncer tiene que dedicar toda su energía, sus posibilidades a luchar con ese cáncer. Entonces ahora ponerle otra noxa, la llamamos los médicos, o sea, otro problema. Y es, imagínense, ir a una cirugía, sacar el riñón con todos los problemas que puede tener, además de que las quimioterapias pueden afectar la función del riñón. Claro. O sea que no es adecuado, no es adecuado. Tenemos otra pregunta de ciudadanos, aprovechemos esta colaboración que nos hicieron. Mi nombre es Marta Castro y quiero saber si los diabéticos deben de tener un cuidado especial en los riñones. Muchas gracias, Marta. Excelente pregunta. ¿Los diabéticos se deben cuidar más los riñones? Al principio les decía que hay varios grupos de riesgo donde uno tiene que buscar las cosas, ¿no? Billy the Kid decía que uno para conseguir plata tiene que ir a los bancos, que era donde era la plata. Allá está. Así era. Entonces, uno cuando va a buscar enfermos de riñón tiene que buscar las poblaciones de riesgo. Las poblaciones de riesgo son pacientes ancianos o de cierta edad para arriba, pacientes con diabetes, personas que sufren de presión alta, aquellos que les han hecho cirugías previas de riñón, aquellos que sufrieron de unas enfermedades que llaman glomerulopatías cuando estaban pequeños o después, o aquellos que han abusado de los antibióticos, analgésicos, personas que les han hecho excesivo número de procedimientos con medios de contraste, radiografías, tomografías, resonancias magnéticas, etc. Todo eso puede afectar el riñón y esas personas son de riesgo. Los diabéticos específicamente requieren evaluaciones muy cuidadosas y regulares por los médicos. Yo diría que como mínimo, si es un diabético muy sano, 2 veces al año. Y el médico tiene la obligación en esos diabéticos de buscar más allá de lo que es usual. Entonces le tiene que pedir un examen de función del riñón, la creatinina, buscar si hay proteínas en la orina y de acuerdo a eso tomar decisiones de manejo. Doctor Villegas, por pedagogía ya en la parte final, ¿qué le pasa al organismo si no se atiende, si no se trata una insuficiencia renal? Es decir, si ese proceso de filtración de la sangre no se hace eficientemente, dependiendo de la edad del paciente, ¿qué empieza a pasarnos? Los riñones, si no funcionan, el cuerpo se va intoxicando de la basura que el cuerpo produce, que no es basura, es simplemente, si nosotros fuéramos como los osos y lográramos tener una sustancia que se llama hibernina y reutilizáramos lo que el cuerpo produce, pues tendríamos que comer menos, tendríamos que ir menos a orinar y sería muy bueno y nos podríamos quedar acostados un tiempo como hacen los osos. Pero como no tenemos esa sustancia, pues tenemos que botar muchos productos. Cuando esos productos no se botan, no se filtran, cuando no se produce buena sangre, que los riñones hacen eso, cuando no, el metabolismo del calcio y del fósforo no es bueno y se destruyen los huesos, todo eso va a manifestarse en lo que se llama la insuficiencia renal. Y la insuficiencia renal, si no se trata y si llega a un estadio final como es la diálisis, si no se hace, el paciente se va a morir. Se va a morir de dificultad respiratoria, se va a morir, se va a intoxicar y la función cerebral va bajando, va perdiendo, se va poniendo muy débil el paciente, en muchos casos se va hinchando, o la mayoría de casos también mueren de causas cardiovasculares como infarto del miocardio. O sea, les da un infarto, una arteriosclerosis acelerada, etcétera, que hace que los pacientes se mueran
causas cardiovasculares, se le sube más la presión, etc. Los pacientes en diálisis, doctor, entonces, es una opción para ese tratamiento, pues para esa insuficiencia que ya está en estadio terminal, pero Sí. pueden estar mucho tiempo en diálisis, esto puede... Sí, claro. La diálisis es un tratamiento que se está haciendo desde los años 50, desde la Guerra de Corea. Aquí en Colombia está muy desarrollada, somos muy afortunados. Usted puede ser el tipo más pobre en Colombia y nadie le niega la diálisis. Hoy en día todos tenemos o CISBEN o régimen contributivo, pero a nadie se le niega diálisis en este país, como era hace 20 años. Y la diálisis es una forma de tratamiento no definitiva para tratar de mantener en parte las funciones que hacían los riñones cuando estaban buenos, pero no logran reemplazar todo lo que los riñones hacían. Y de todos modos los pacientes, pues bien o mal, se les da algo, no se les logra dar todo, pero sí pueden llevar una vida relativamente normal. Retomemos, doctor Villegas, uno de los objetivos de este programa, que es la prevención. Además, es uno de los objetivos del Día Mundial del Riñón, que le recordamos será este jueves 13 de marzo. Y es prevención. ¿Cómo alargamos la vida útil de este sistema? ¿Cómo alargamos la vida útil de los riñones? Felipe, gracias por su pregunta, gracias por la invitación a este programa, a la orden. Gracias, doctor Villegas. Y es bueno decirle, todo lo que conduzca a una vida sana, hacer ejercicio, botar los aleros, no comprar sal, la sal que traen los alimentos, dejar de consumir las papitas tan ricas que son, pero con tanta sal, la gordura, todas esas cosas, el exceso de proteínas. El exceso de proteínas es comer excesiva carne. La carne es muy buena, pero en exceso hace que los riñones trabajen más. Y si una persona tiene alguna predisposición a una enfermedad renal, el exceso de proteínas, el exceso de consumo de analgésicos. Hay gente que van a consulta, doctor, écheme ahí 50 tableticas de tal cosa. No, es por si me da un dolor. De ibuprofeno, por Es si que las acaso. quiero llevar. Ibuprofeno, Acetaminofén. acetaminofén, es una locura. Entonces, están dañando el hígado, están dañando el riñón. Uno debe tomar cuando efectivamente lo necesita. Pero entonces no tomemos cosas en exceso. Y hay además muchas sustancias que venden por ahí que se consideran buenas, que yo dudo que sean tan buenas. Entonces, todo lo que conduce a estilo de vida saludable es lo que prolonga la vida del riñón. Y por favor, vayan al médico. Vayan al médico y que le manden exámenes de laboratorio. Una creatinina, en Japón es obligatoria. Todos los años a todos los pacientes una creatinina. Un examen de orina, un citoquímico. Todos los años es obligatorio. Y allá, cualquier cosa que detecten, se lo mandan al internista o al nefrólogo. Y por esa razón es el país del mundo donde más pacientes han encontrado con falla renal y han logrado prolongar más todo esto. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo, pero tenemos que tener contribución de las personas, del ciudadano y los médicos a hacer nuestra labor. Bien, doctor, muchísimas gracias. Nos enseñó mucho en este programa. Quedaron muy claros los consejos. Seguro lo volvemos a invitar. Doctora Fanny, usted sabe que esto es un servicio a la comunidad, es una cosa que todos debemos hacer. Muchas gracias nuevamente por haberme invitado y a lo mismo a Felipe. Y gracias, doctor Villegas. Y ojalá esto sirva de concientización al público en general de la importancia de mantener una vida saludable de los riñones. Gracias al doctor Villegas por acompañarnos. Doctora Fanny Isabel, mañana es miércoles, Sí, o sea señor. que estaremos a las 3 de la tarde. Exactamente, y vamos a estar desde Plaza Mayor. Allá se realiza un seminario sobre salud en el trabajo. Ese va a ser el tema del día de mañana. Entonces, que pasen feliz tarde y nos vemos mañana a las 3.